6. Algunos ejemplos. No hay cosa que excuse cuando con tanta facilidad pueden ser socorridas aquellas almas dichosas. El glorioso San Nicolás de Tolentino. Perla preciosa de la Orden de los Ermitaños de San Agustín y gran abogado del purgatorio, siendo compelido con ruegos del alma de cierto peregrino, enviado de otras, para que le dijese una misa. Excusóse con causa justa diciendo que aquel día no podía porque era domingo y no se celebraban misas por los difuntos, además que estaba señalado aquella semana para las misas conventuales. Entonces, llevado el santo por el peregrino a un espacioso campo cerca de la ciudad de Pisa, vio que estaba poblado de almas que en tristes voces y alaridos imploraban su socorro. Enterneciéndose, el santo respondió compasivo que les prometía conseguir de su obispo, socorrerlas con misas. Y fue así como, pues, consiguiendo su aprobación, gastó toda la semana en celebrar por ellas, las cuales, libres de sus penas, antes de partir al cielo le dieron al santo las debidas gracias. Más reciente es el caso del padre Jacobo Rem de la Compañía de Jesús, varón de santa memoria, que murió en la ciudad de Ingolstadio por los años del Señor de 1619. El cual, ardiendo en vivos deseos de cuán presto pudiese libertar a las almas de aquellas rigurosas penas, frecuentemente acudía a su celda y le despertaban de noche, y las más afligidas con mayor estruendo llamaban a la puerta, y el santo varón se levantaba para rogar por ellas, afligíase con penitencias, hasta que, satisfecho el rectísimo juez, dándolas libertad, subían a las moradas eternas. Asimismo afirman muchos de que de cierto cementerio que está muy cerca de su casa se oían voces distintas de aquellas almas que imploraban los socorros del Padre Res. Sucedió pues que, habiendo pasado de esta vida mortal a la otra, cierto religioso de la Compañía de Jesús se le apareció a este siervo de Dios pidiéndole oraciones para que le sacaste de la cárcel del purgatorio donde estaba detenido por haber excedido en el rigor de las penitencias a la licencia que tenía de su prelado, y por pasar los límites de una licencia en materia tan santa como era la maceración de su carne, se vio tan afligido que tormentos se les esperan a aquellos que en esta vida cometieron culpas atroces, soltado la rienda a sus apetitos libidinosos, atendiendo solo a su regalo, olvidados totalmente de la penitencia. Pero volviendo a las horribles penas de este lugar de donde me había apartado, voyme a los países de Flandes, donde vivía aquella venerable matrona, protectora de las almas, María Ogniacense, la cual, acostumbrando en la iglesia de su lugar en pasar las noches en continuas vigilias y fervorosas oraciones, vio una noche muchos escuadrones de gente que se pusieron en forma implorando su favor, declaróla su esposo Cristo. Que aquellas eran almas santas que solicitaban sus ruegos, púsose luego en fervorosa oración y suplicó al Señor mitigase sus llamas. Oyó piadoso sus ruegos, librándolas por su intercesión de aquellas calamidades. El bien que se hace a las almas aumenta gracias y gloria y consigue otros beneficios. Por la caridad, que es la reina de las virtudes, que te mueve a hacer este bien a los difuntos, mereces la gracia de Dios. Y tendrás singular gloria en el cielo, con razón, pues por tu medio sacaste de penas tan exorbitantes a las almas que se ven colocadas en el eterno descanso. Ellas son muy allegadas a Dios, hijas suyas y esposas amantísimas de Cristo, y ya confirmadas de su gracia, las cuales, reconocidas de sus beneficios, te alcanzarán el aumento de la tuya. Esta obra, como nacida de la caridad, no puede dejar de ser muy acepta a Dios, pues si por dar una limosna a un pobre aunque tenue, si por libertar a un cautivo de poder de infieles, aunque uno y otro fuesen enemigos de Dios, merecerías la bendición que se te ofrece en el día del juicio. Venid, benditos de mi Padre, y poseed del reino de los cielos, que se os está aparejado, con mayor razón la merecerás, cuando hagas limosna o rescates con tus buenas obras aquellas almas que son hijas de Dios y queridas suyas, cautivas en aquellas mazmorras de fuego. No puede el rectísimo juez dejar de premiar tu ardientísima caridad, con los grados que le corresponden de gracia y gloria, afigurándote una vida tranquila y segura, prometiéndote el perdón de tus culpas en esta vida y la remisión de las penas en la otra. Aprende pues con cuidado a deprender esta arte, de socorrer los difuntos, que sobre ser para ellos provechosa será para ti muy gananciosa. 8.
Encarga la Virgen esta devoción. No hay saetas más fuertes, ni más dulces que las que salen de la aljaba del amor. Si acaso los motivos que hasta aquí te he propuesto no te alientan, muévate el ardientísimo amor con que la Reina de los Ángeles abraza estas almas piadosas. Ni pienso se hallará corazón tan duro que no se mueva a su eficaz petición. Solicitó esta gran reina entre otros medios los sufragios de un hermano vicario de la Compañía de Jesús llamado Juan Simeno, el cual tomando para su breve descanso 3 horas de la noche. Las demás las pasaban oración ferviente para alivio de aquellas almas afligidas. Una noche de las que ocupaba en este santo empleo oyó una voz del cielo que decía: Amantísimo Simeno, era esta voz de la Reina del Cielo, significando el gusto que le daba con sus fervientes ruegos por las almas. Animado pues en la exhortación de María, se dedicó toda la vida a ofrecer por ellas cuanto pudiese, así en obras penales como espirituales, ofreciendo para su alivio las comuniones de todas las semanas. Tú que te precias de hijo de María, dale gusto en empleo tan heroico, no solo dedicándote todo al socorro de los difuntos, sino solicitando para con ellos la piedad de los vivos. 9. Encarga Cristo esta devoción. Conviene con su Madre Santísima el patrocinio de Cristo, que siendo abogado de los pecadores, para con el Padre como lo es también con sus esposas afligidas en aquellas llamas. Testigo será aquel prodigio de caridad, y nunca alabada como merece, Cristina Cándida Azucena del Jardín de la Gloria, que desde sus tiernos años se dedicó al sufragio de las almas pasando por los tormentos más rigurosos de esta vida. Murió esta caritativa matrona, y estando ya en la iglesia compuesta en su féretro. Celebrándola el oficio de los difuntos, se levantó en pie con admiración de los presentes y les dijo que por ordenación divina había sido llevada por el ángel custodio al lugar del purgatorio, donde había visto tan horribles penas que entendió que era el lugar del infierno. Y que después por él mismo fue llevado al cielo, y puesta delante del trono de Cristo le dijo que le daba a escoger una de dos cosas: o quedarse la patria de los vivientes o volverse al mundo para rogar por los muertos. Escogió su ardientísima caridad ejercitar el acto más heroico que se ha visto: volver al mundo dejando las seguridades y meterse en nuevos peligros solo por el socorro de las almas. Volvió su alma al cuerpo y de nuevo se dedicó a ejercicios heroicos y nunca oídos en los países de Flandes, que son destemplados de fríos. Zambullía su delicado cuerpo en los ríos y a las corrientes de sus hielos. Se mortificaba padeciendo intensísimos dolores, como otras veces se arrojaba en ardientes hornos de cal, otras en ollas de agua hirviendo. Tal vez abriendo los sepulcros recibía aquel hedor intolerante de los cuerpos muertos. No contenta con estas penalidades, buscaban nuevos modos de martirizarse. Subía los montes ásperos a pie descalzo y rozándose por las espinas, hasta verter sangre. Finalmente un día, corriendo por las calles de la ciudad, provocaba la fiereza de los perros para que la despedacen a bocados. Dígame el que esto oye si se puede hallar en una mujer flaca y delicada valor más constante, de mayor aliento. Ni qué cuerpo para resistir a tan inauditas mortificaciones, pero consérvola el Señor hasta el segundo fin de sus días, para ejemplo de la piedad cristiana en socorrer a las almas que santamente acabaron y esperaron el alivio de sus devotos. Inhumano eres si a vista de los estragos que hacía esta venerable matrona en su delicado cuerpo no te mueves por las almas algunas acciones menos áspera, como es un ayuno, una limosna, una misa. Visitar los altares, y esto porque lo exhorta Cristo Señor nuestro, que es abogado de vivos y de muertos, y si por condescender con los ruegos de un amigo te expondrías a los mayores riesgos. ¿Qué mayor amigo que el Rey de los cielos, que por los servicios que hicieres a sus esposas las almas, te galardonaran con eternos premios de gloria? Por muchas razones se han de socorrer los difuntos. Si la ley del amor te obliga, te aprieta mucho la ley de la naturaleza, pues eres de una misma especie con el difunto y formado de una misma masa. Y Dios, autor de la naturaleza, así te lo manda por San Mateo capítulo 7, que promulga esta ley. Todo aquello que queréis hagan los hombres con vosotros, hacerlo también con ellos, que es lo que tú deseas después de los días de tu vida, que te rescaten de las penas del purgatorio. Luego tú estás obligado a rescatar a tu hermano de las que actualmente padece. Esta consecuencia se sigue del antecedente. Estás obligado por ley de justicia.
Porque hay algunos que contraen esta obligación o por pacto tácito o expreso o por promesas. Estos son los herederos albaceas, ejecutores testamentarios y sacerdotes de quienes se trataran en adelante. Hay otra obligación de naturaleza y piedad que mira a tus padres, abuelos, hermanos y parientes, los cuales lo pasan en horribles llamas, y tú hallándote opulento con la hacienda que te dejaron. Es tanto tu olvido que no te acuerdas de decirles una misa, que sobre ingrato eres cruel. Añade otro vínculo más estrecho de necesidad que lo pide la misma igualdad, y te lo dice Cristo por San Marcos capítulo 4: con la misma medida que medieres serás medido. Un olvido te lo pagarán con otro olvido, una crueldad con otra, permitiéndolo así la divina justicia para escarmiento de los vivos. Cap 2. Siglo I. Primer modo de socorrer a las almas, la limosna. A tres cosas que son virtudes reducen los teólogos los sufragios de los difuntos. Esto es oración, ayuno y limosna, y cualquier cosa que se haga pertenece a estas tres. El angélico doctor Santo Tomás 5 parte que es 15 da la primacía a la limosna, porque nace de la caridad. Y conmiseración de los fieles, acción agradable a Dios para poner a las almas de la esclavitud de aquella cárcel en la libertad de hijas de Dios en la eterna morada. Conoció al valor de esta virtud la beata Sor Juana de la Cruz, que instruida por su maestro el ángel custodio, levantándose de noche para cantar los maitines, tenía la campana para despertar a las religiosas, una noche de su oficio. Oyó una voz lamentable que, según le dijo el ángel, era de una señora noble de Castilla, que pocos días había muerto, la cual suplicaba a esta santa religiosa dijese a su madre redimiese las graves penas en que se hallaba, con repartir algunas limosnas a los pobres. Entendía la eficacia de esta virtud Santa Brígida, cuya maestra era la Inmaculada Siempre Virgen María, que a exhortaciones suyas se dedicaba con pías obras, a aliviar las almas afligidas, dándole celestiales documentos como podría sacar de aquellas llamas. Al príncipe de Suecia, primeramente te encargo, la dice, que para que se purguen sus defectos libidinosos, prevengas dotes para dos pobres doncellas, la una será para que se coloque en matrimonio y la otra para que se entre religiosa, segundo para purificar los excesos de su gula. Por el espacio de un año se ha de sustentar tres pobres, dándoles lo necesario para su comida, vestido y cama. Tercero, para purificar su arrogancia y soberbia, daráse a 7 pobres por el espacio de un año el sustento bastante, y una vez cada semana les han de lavar los pies con humildad. Cuarto, para purificar las negligencias cometidas en el culto divino, serán llamados todos los príncipes del reino a la iglesia, y en tiempo de la misa concurrirán todos los pobres que acudían a su palacio, y se les dará la limosna acostumbrada. Ejecutadas todas estas cosas, el alma del príncipe que caminaba al infierno será desatada de aquellas cadenas, del purgatorio, y volará al descanso eterno. Hasta aquí la maestra del cielo, y siguiendo sus consejos tendrás figuro modelo no solo para redimir ajenas culpas sino las tuyas propias. No es bien se difiera esta paga, porque cada instante es de gravísimo dolor en aquella región de penas, y aunque sea corta es de mucha cuantía y a ti de mucho logro, pues por uno te volverán 100. Exhortando a esta piedad, el santo Tobías a su hijo le dice: no dejes de poner tu pan y tu vino sobre la sepultura del justo, como si dijera de a limosna, a los necesitados, para que rueguen al Señor por aquel que encomendaste a la tierra, que no es razón que habiéndote dejado tan bien acomodado eches esta piedad en olvido. Llama al difunto justo, porque si no lo fuera, no le aprovechara la limosna, porque en los precitos nulla est redemptio, y las almas del purgatorio son justas y santas. La limosna que hacía, Pamaccio, noble senador de Roma, con grandes encomios la alaba San Jerónimo por estas palabras: muchos maridos adornan las sepulturas de sus mujeres con variedad de flores rosas y azucenas, y con estas demostraciones templan el sentimiento de su pérdida, pero más entendido nuestro Pamaccio riega con bálsamos de limosna los huesos venerables. Con esta fragancia descansan aquellas santas cenizas, acordándose de lo que dice el eclesiástico: así como el agua apaga el fuego, así también la limosna extingue el pecado.
Las demostraciones que usó la bienaventurada Ida en la muerte de su marido son dignas de mayor alabanza, pues dispuso que junto a la tumba de su marido en la iglesia se edificase otra para su morada, la cual dejándola abierta la llevaba de sustento y algunas limosnas destinadas para los pobres iba 2 veces a la iglesia y después de hecha la oración las distribuía convirtiendo la tumba en dispensa de pobres menesterosos, pero sabemos que algunos quedan poco acomodados y que el ánimo no les falta para socorrer a los pobres en la muerte de sus padres, hermanos, y parientes. Preguntan los tales, ¿cómo se han de portar en este lance para no faltar a su piedad? Respondo. Que sigan el consejo de San Juan Crisóstomo, que dice que tengan en un lugar señalado una cazuela, en la cual pongan entre semana algunos dinerillos, guardándoles estos para el feliz tránsito, y servirán de viático al difunto para la jornada de la gloria, y desapropiándose de muchos pocos, sin sentirse harán un todo considerable. Pero no puedo dejar de encomendar la piadosa costumbre de algunos fieles, que todos los viernes, como días dedicados a la pasión del Señor, en el cual tiempo derramó su sangre para purificación de las culpas, hacen alguna limosna a los pobres a fin de sufragio, para librar aquellas almas de las penas. Y apruebo también la de aquellos que los lunes, no negando la limosna a los menesterosos, obligan al Altísimo Dios, para que apague los incendios de los que se abrazan, o queman. Confirma esta devoción una maravillosa historia, que está pintada en una tablilla de una iglesia, de la Virgen de Boalor, que es una granja sita en el campo de Namur. Hallase en aquel paraje una minas vacía, que encargándolas de peso se hunden. Sucedió que cierto hombre, marido de una mujer devota de las almas, cavando en una de aquellas minas, cayó un peñasco y le sepultó vivo, habiéndose guarecido en un cóncavo de ellas. Pensando la mujer que había muerto, repartió a los pobres copia de panes. Y todos los lunes hacía decir una misa en altar de la Virgen, ofrecía un pan, una vela y un jarro de vino por el alma de su marido y por las almas de los fieles difuntos. Oh caso prodigioso. Pasado un año alquiló a ciertos hombres para que sacasen la tierra donde estaba sepultado su marido, el cual salió vivo y sin lesión alguna. Preguntándole la causa de su dicha, respondió que le había guardado la Santísima Virgen, a quien había invocado en su peligro, y no le faltó la comida menos una semana que su mujer por los hielos y rigurosos fríos de aquel país no había ido a ofrecer el pan y el vino en su altar, y rabioso de la hambre que padeció se comió un dedo de la mano, manifestándola con 4 dedos solos. Si tan agradable fue a Dios aquella limosna del lunes para alimentar a un vivo encerrado, mucho más lo será para aliviar aquellas benditas almas sepultadas en aquella profundidad de llamas, más necesitadas y cercadas de mayores congojas. Qué prodigioso caso fue el Eusebio, duque de Cerdeña, cuya devoción con las almas era tan ardiente que amas de hacer muchas oraciones y sufragios por ellas, empleó todas las rentas de una de sus ciudades para su socorro, dándola apellido de la ciudad de Dios. Sucedió que, habiéndosela usurpado Ostorgio, príncipe de Sicilia, con el poder de sus armas, Eusebio, movido de superior impulso, salió con ejército poderoso para recuperarla. Ordenó sus escuadrones en forma de pelea. Cuando Ostorgio descubrió que bajaban de aquellos montes 40.000 soldados de a caballo, con banderas blancas, admirado de la novedad, envió embajadores para saber quiénes eran, y a dónde se encaminaban. Respondieron: nosotros somos soldados de la milicia del cielo, que venimos a socorrer a Eusebio, contra Ostorgio, que tiránicamente ha usurpado la ciudad de Dios, que corre por nuestra cuenta, y si no la restituye acabaremos con él y todas sus tropas. Entonces Ostorgio la restituyó y reparó todos los daños que en ella se habían hecho, y el general de los soldados de la divisa blanca le dijo: Eusebio, nosotros somos las almas de aquellos que por tus sufragios y oraciones salimos del purgatorio, no olvides tan santa devoción, que cuantas almas favorecieres, otros tantos defensores tendrás en las eternas moradas. Es autor de esta maravilla el padre Pinelo, de la Compañía de Jesús. Con qué facilidad puedes ennoblecer tu casa con el escudo de casa de Dios, y será esta una salvaguarda real, si dedicas parte de tus rentas para el socorro de las almas. Libre la tendrás de todos peligros de esta vida, pues te la defienden aquellas que tú pusiste en libertad de llamas tan atroces, y se podrá cantar por ti lo que cantó David.
Salmo 90. No tendrán en tu casa entrada los males ni la afligirá el azote riguroso del Señor. Hallaste con posesiones, lugares, casas y ganancias, ofrece una parte de tus logros y con eso ganarás almas para Dios, y en donde le podrás hallar mayor, y si no, pregunto quién te dejó esa herencia, con la cual vives en este mundo con ostentación de familia, criados y carrozas, alhajas preciosas, ricas colgaduras, tu padre y a tu madre, tu abuelo pues cercena un poco de ese lujo. Y repartiendo alguna limosna para pobres y sacrificios, dales la mano y saca las almas de aquellos míseros calabozos, y de esto te olvidas, ¿de qué te acuerdas? No quieras ser más ingrato e inhumano que piadoso. Aquella venerable virgen y ejemplo de paciencia liduvina, además de los agudos dolores que padecía, su consuelo era ofrecerse a nuevos martirios diciéndole a Dios: oh, si me fuera lícito derramar toda mi sangre y ofrecer mi vida por aquellas almas afligidas, y si estos actos de caridad son excesivos a tus fuerzas, con menores cosas podrás conseguir sus alivios. Reconoce estos vestidos que te sobran, o ya comidos de la polilla o ya con el tiempo menos provechosos, viste a un pobre, que no quieres todo el vestido, dale una parte de él. ¿Qué te parece mucho? Aunque te quedarás desabrigado, habías de pasar por esta penalidad, si con ella pudieses aliviar a la que aflige aquella dichosas almas. Qué bien vemos ejecutado esto en aquel Japón que nuevamente había recibido las aguas del bautismo. Afligióle la muerte de su padre, y hallándose tan pobre que no tenía limosna para decirle una misa por su alma, desnudándose pues de todos sus vestidos, les dio a un sacerdote para que la dijera, pero volviéndoselas el santo varón, no quiso pasarse por aquella indecencia, pagando su caridad con otra, y con las misas que después celebró por el alma de su padre. ¿De qué sirven los tapices ricos que visten las paredes si el alma de tu padre está desnuda de sufragios, si un cristiano de 2 días así se porta que se desnuda por el alma de su difunto padre? Tú que eres desde tus principios con tantos olvidos de la de tu padre, mucho reprende tu dureza, corróme de que no te corras si te precias de cristiano. Que hagas del sordo a los clamores de aquellas almas abrazadas, que tocan a las puertas de tu clemencia y sus gemidos ablandan, no solo a los corazones tiernos, mas a los peñascos más endurecidos. Veo que te sobran los talegos del dinero, que tus camarines están llenos de preciosas alhajas, tus mesas opulentas de comidas, y reconozco por otra parte vecina a tus puertas, tu familia hambrienta y muerta de frío, a muchos presos en una cárcel desnudos y a innumerables padeciendo en un hospital enfermos. No quisiera cayeran sobre ti las amenazas del apóstol Santiago. A vosotros digo, ricos, llorar y deshaceos en llanto en vuestras miseria y vuestras riquezas, y tesoros se corrompan al paso que vuestros vestidos se verán comidos de la polilla, la plata y oro. Pierdan su lustre con la escoria, y ella en testimonio de vuestra dureza, sea paciente en vuestras carnes, como el fuego en los leños, atesorad ira para el día de la cuenta. Horror te había de causar el castigo, que hizo Cristo en aquel siervo inútil, como dice San Mateo, que escondió su talento y no le puso a logro. Arrojarle a ese siervo descuidado a las tinieblas exteriores, donde sentirá un perpetuo llanto y crujir de dientes. No entiendes que esas riquezas que llamas tuyas y son de Dios, que al pobre las niegas y para las necesidades las retiras, que en el día de la cuenta han de ser los mayores fiscales, que te acusen. Y habiendo de ser dispensero, y no señor, cuantos tesoros tienes en tu casa, tantos enemigos te acompañarán para el día de la venganza. Qué buen documento le da Daniel al rey Nabuco. Redime tus pecados con limosnas, redímete a ti mismo, y si deseas un método fácil para una perfecta redención, toma este: visita las cárceles. Y considerando allí las penas de las almas y en obsequio de ellas, da libertad a un preso, y con esa misma acción sacarás aquel y darás la mano a esta. Y tendrás un amigo en la tierra y otro en el cielo. Pero demos un paso más en esta materia siguiendo a Cristo Maestro, y Redentor de los hombres, que la redención del ajeno se la hace propia. Así lo dice por San Mateo capítulo 25: lo que hiciste por uno de mis hermanos pequeños, por mí lo hicistes, huésped era y me diste albergue, encarcelado estaba y me visitaste. Luego si Cristo se ve por ti en la cárcel visitado y de la cárcel redimido,
No dudes que por ti estarás aparejado a visitarte y redimirte de tus culpas pagando con esta grata retribución los desvelos de tu ardiente caridad. Asegurándote el juez de los muertos que por su alivio das posada a un peregrino, visitas a un enfermo, das comida a un necesitado, consuelas, recoges y apacientas a Cristo, que en ellos se representa. Aún de los convites opulentos sacarás mucho frutos y entre sus delicias te acuerdas de los hambrientos. Con qué gracia lo predicaba un grande orador cristiano de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Bruselas así decía: oyentes míos los que coméis regalado, envía parte de los capones, y perdices, a los pobres enfermos de los hospitales, y a los que en sus casas lo pasan con extrema necesidad. Y cuando el Supremo Juez quisiera como glotones, semejantes al del Evangelio, condenaros a eternas llamas, le podréis replicar: vos Señor fuiste nuestro convidado y comiste a nuestra mesa de los capones y perdices y nos queréis condenar o todos hemos de pasar por un rasero o todos hemos de quedar libres. Así lo predicaba con mucha sal. No está lo malo de los convites en el regalo, sino en la destemplanza, no en lo exquisito de los platos sino en la poca moderación con que se comen. Perdióse el rico porque lo quiso todo para su vientre y fácilmente hubiera tenido a Cristo por convidado si le participara al pobre Lázaro de sus platos. Pero fue tanta su voracidad que no le mereció tan sola unas migajas, que había de esperar su inhumanidad, sino arder eternamente en los infiernos. No pienso que se hallará hombre de tan duro y obstinado corazón que no se ablande a los golpes de tantas y tan eficaces razones para el socorro de las almas, que arden en llamas tan poderosas. Pero si se hallará alguno de tan duras entraña quiero que se enternezca con este último consejo. Reconoce pues los bienes que posees, y si algunos están perdidos, con pocas esperanzas de cobrarles y algunas de las deudas incobrables, ofrece para las almas alguna parte si lo recobras. No dudes con estas diligencias, conseguirás por medio de estos procuradores santos, todo lo que tenías perdido, o que bien que promueva mi intento este caso. Por los años del Señor de 1609 habiéndose cebado el fuego en la ciudad de Armentería un ciudadano llamado Nicolás Forcevilio. Viendo que su casa la rodeaba las llamas con pocas esperanzas de defenderla levantó los ojos al cielo y le dijo a Dios: Señor, si libras a mi casa de tan poderoso incendio desde ahora os la ofrezco para el socorro de aquellas pobres almas para que salgan del que les atormenta. O caso raro obedeció el juego y retirándose la dejó ilesa y consagrada para oficios de tanta piedad. Si las almas te recuperan la hacienda perdida, si lo difícil de cobrar te lo hacen llano, ¿por qué no lo dedica para alivio de sus afanes? No dudo yo, que si las haces participe de lo seguro. No tendrás perdidas, sino crecidas ganancias, asegurándote la mayor firmeza, y seguridad en tus bienes de fortuna. Siglo II. ¿Pueden los pobres socorrer las almas de los difuntos? Muy bien queda entendido que los ricos, y bien acomodados, pueden con mucha facilidad emplear parte de sus rentas en beneficio de las almas, pero toda mayor dificultad estriba en que quieran. Y que su voluntad se incline a obras de tanta piedad, pero los pobres que quieren y no pueden, ¿cómo las podrían socorrer? Muy bien, dice Santo Gregorio, que fue padre verdadero de los pobres, que, aunque a estos les falte el oro y la plata, como tengan voluntad de hacer bien, eso les basta. ¿Por qué no mira Dios tanto la grandeza de los dones, cuanto al ánimo con que se ofrecen? Compró el cielo el Zaqueo, porque ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. Y aquella pobre viuda, con solo 2 dinerillos compró la eterna morada, y dando otros más, que no ella, mereció el agrado de Cristo y su don fue más acepto. Porque aquellos dieron con ostentación y ésta con caridad y así dio más porque en aquellos se vio la vanidad y en esta lució el amor. La moneda que es la reina les da la norma a los mortales, y las liciones para las conveniencias de su vida. Para con Dios sola la voluntad es la moneda corriente del cielo, y la que más aprueba su majestad. Supuesto que esta no te falta muy bien puedes sin dinero socorrer a las almas de tus padres, hermanos y parientes. Y comprarles ricas posesiones en la gloria.
Con la voluntad tienes más que los ricos, porque son todos de su dinero y varones de sus riquezas, como dice el real profeta, que no las tienen, sino ellas les tienen a ellos. Y es el dinero un señor tan poderoso que no sujeta, sino que tiraniza. Sobrados pues del oro de caridad, podréis redimir las almas de vuestros padres, amigos y parientes. Ni es sana doctrina tampoco, que para este socorro tomes de lo ajeno, que en este caso quisiera antes verte muerto de hambre. Sino apréndelo del santo Tobías, que llegó a tanta necesidad, que además de hallarse ciego, la mujer le sustentaba con su industria. Y oyendo un día los bálidos de un cabritillo que le había comprado para su sustento, dijo: no quiere el cielo si es hurtado, que yo le coma, porque no es lícito, ni comer ni tocar lo ajeno, Tobías. Y yo te digo a ti, si eres pobre, que ofrezcas la hambre que padeces para alivio de aquellas esposas de Cristo, acuérdate en la bebida, que puedes muy bien favorecerlas. Cuando ellas están abrazando de ser, en medio de aquellos incendios, y con más justa causa aquel rico avariento piden una gota de agua para su alivio. Siendo verdad que una misma llama atormenta a aquel que atormenta a ellas, no quiso David beber un jarro de agua de la cisterna de Belén que tanto apetecía, sacrificándosela al Señor. Cercena parte de esa bebida por las almas y será para el mismo agradable sacrificio. Y acuérdate de aquel santo abad, que hallándose enfermo apeteció un pescado, y cuando se lo presentaron guisado, mandó se lo dieran a un pobre. Que era ángel vestido de este traje, el cual levantado en alto, vio que se lo ofrecía al Señor, pagando está su mortificación con este regalado favor. A estas acciones virtuosas impera una voluntad compasiva para liberar a las almas, que en aquellos calabozos de fuego están hambrientas y deseosas de verle apacentadas de aquella visión beatífica, de que están privadas hasta el día de su libertad. Aumentará tu devoción, si te acuerdas de lo que le sucedió a cierta santa mujer en tiempo de un santo jubileo. Mandó el sumo pontífice que para ganarse cediese alguna limosna. Hallábase tan pobre que no tenía sino solo un pan en su casa, partióle y dio la mitad a un pobre y la otra reservó para su breve sustento. Supe también de una pobre doncella, que sirviendo a un señor destinaba la 10ª parte de su soldada para socorro de los pobres, con que sacó por buena consecuencia. Que a quien quiere no le falta para este piadoso empleo. Tu voluntad es el árbitro de las penas de aquellas almas benditísimas, con poco puede redimir mucho, porque lo que ofreces es poco y lo que redimes muchísimo. El doctor de la gente Pablo quiere, que cuando te falta para el pobre, lo adquieras con tu industria, cuyo consejo siguiendo San Deodato, todo lo que ganaba las semanas con su mulo de carga. El sábado lo repartía a los necesitados y mereció acción tan piadosa que para su habitación le abras en un suntuosísimo palacio en la gloria. Si queréis que las almas justas os fabriquen otro riquísimo en el cielo, repartir vuestras limosnas de lo adquirido, y esto celestiales artífices, no de ladrillo, sino de diamantes. Os labrarán eterna morada en la gloria. Oh pobres, los que vivís de los socorros de los fieles, vuestro nombre será digno de eternas alabanzas, y llegarán sus ecos hasta aquellas profundidades del purgatorio. Si de vuestras cortas limosnas participan otros menesterosos. Hacíalo esto San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que recogiendo algunas limosnas por las puertas de la ciudad convocaba a su pobre casilla los enfermos y peregrinos. Les paraba la mesa, sirviendo para su sustento lo que con afán había recogido. Premiando el cielo su ardientísima caridad, pues en el día de su tránsito se oyeron alegres cantores de los ángeles aplaudiendo con celestial armonía lo fino de su abrazado corazón. ¿Quién hay que no procure ser rico de buenos deseos, y cuando para los pobres te falte el dinero no te falte un ánimo generoso acompañado de una perfecta caridad? Di a Dios, cuando les veas a tus puertas: oh Señor, si yo me hallase con alguna cosilla con que gusto que os la ofreciera, si no la tienes dile un Padre Nuestro, o un Ave María. Oh qué rica limosna, no les sacudas con aspereza a los que llevan la voz de Cristo, trátales dulcemente, mira que aquellas almas destituidas de todo socorro, tocan a las puertas de tu clemencia y dicen: compadeceos de nosotras,
que nos tienen en muchos olvido los fieles, y no ven el aprieto en que nos hallamos, las llamas nos cercan, el fuego nos abraza. Quien oyendo estos clamores, pudiendo socorrerlas con el sufragio será tan de bronce que las deseche con aspereza y poco agrado. Eres criado que sirve, lleva con gusto la limosna de tu dueño, oh señora al pobre, y cuando esté llama a las puertas sigue el consejo del Anspergio cartujano, que dice: piensa que el que pide es un alma santa de purgatorio, y di en tu corazón: dada esta alma, Señor mío, eterno descanso, y resplandezca en ella perpetuamente vuestra luz. Oh, qué crecida limosna será esta oración. Si por pobre no tuvierais con qué favorecerle, recíbele con gusto, abrázale con palabras caritativas, y exhorta a tus dueños se muestren compasivos con los pobres. Oye este caso que sucedió los años del señor de 1276. A Margarita, condesa de Holanda, le pidió limosna cierta mujer pobre que llevaba en sus brazos 2 niños mellizos, recibióla con tan poco agrado que la trató de mujer deshonesta y ramera. Sintió la buena mujer la injuriase con palabras tan indecorosas y la respondió con sentimiento: si por haber parido 2 hijos te parezco mujer ramera, plegué el Señor para testigo de mi inocencia que paras tantos hijos como días tiene el año, oyó el cielo su amenaza. Y sacando a luz de un parto 365 hijos, puestos todos en una bacía, habiendo recibido las aguas del bautismo, expiraron juntamente con la madre y fueron sepultados en un mismo lugar. Miren los ricos cómo reciben a los pobres, no sea que se vea castigada su aspereza con pérdidas en su hacienda. De Santa Neoburgis se refiere que siendo criada de una noble señora, con licencia suya todo lo que sobraba de la mesa lo repartía a los pobres y enfermos, pagando el Señor esta misericordia con aumentar su casa de bienes de fortuna. Murió su señora y entró en el gobierno de su casa una hija suya llamada Otilia, y llevaba mal que Neoburgis repartirse las sobras de la mesa a los pobres, ordenándola que las arrojase a los perros y a los puercos, pero Neoburgis, acostumbrada a su antigua piedad con los pobres, ya que no podía repartir las sobras, se quitaba la propia comida y les sustentaba. Impaciente Otilia dejase de comer su criada por amor de los pobres, la amenazó que si tal hacía la echaría de casa. Atajó Dios su impiedad quitándole la vida, murió pobre con menoscabo de su hacienda Otilia, y su alma fue llevada a las penas del purgatorio, donde le aparejó Dios una sucia y asquerosa zurda, para que hocicase con los puercos que en vida sustento a costa de los pobres, permitiendo el Señor que Neoburgis viese en espíritu este espectáculo lastimoso, y a Otilia con estas penas. La cual le dijo: ruegóte carísima que todo aquello que pudierais lo des a los pobres. No sea que por este descuido vengas a este lugar de tormentos. Así lo hizo Neoburgis con más cuidado que antes, mereciendo por las obras de la mesa que repartía a los pobres estar sentada a la mesa regalada de la gloria. Criados y criadas que servís a los señores terrenos de esta vida, de la suerte que pudieres acompañar a Neoburgis. Ser compasivos con los pobres y especialmente con los más necesitados, que son las almas detenidas en aquellos calabozos e imploran nuestro favor. No falte para ellas una tenue limosna o alguna migaja de las obras, que, ofreciéndola a un pobre en obsequio de las almas redimidas a poca costa, cautivos y de ciervos, pasáis a reinar con Cristo en la gloria.